Señor, gracias porque vamos a compartir tu palabra. Tú nos edificas, Señor, y nos permites creer en ella. Háblanos hoy, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Jesús. En Cristo, amén. Hay un tema especial que el Señor nos ha inquietado a compartir en este primer día de diciembre, aunque estuvimos celebrando el mes de la familia el mes pasado en noviembre, pero el Espíritu Santo quería decirnos algo más y nos ha dado este tema: combatiendo a los Herodes de hoy. Combatiendo a los Herodes de hoy. Hay un video que nos va a mostrar, cabina, sobre una narración bíblica del pasaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Podemos presentarlo. Un momento. Bueno, mientras tanto, tenemos el texto que leímos al principio, que está basado en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Lo vamos a ver ahora en la narración, pero leemos en el nombre de Jesús. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Creo que ya sí tenemos el video listo, ¿verdad? Podemos presentarlo. Ok, el texto sigue diciendo, el versículo 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a empezar hablando. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Podemos pararlo ahí. Queríamos que viéramos esto primero para recordar el contexto. En ese momento se da esta palabra. Ellos van a Cristo Jesús, el Mesías nacido. Dios les avisa en sueño que partan. Y después de esto, después de esos sucesos, es que Dios se revela a José. Vamos a hablar de los Herodes de hoy. Pero para hablar de los Herodes de hoy hay que entender quién era ese Herodes. Bueno, este era el llamado Herodes el Grande. Fue rey de la provincia romana de Judea. Fue un guerrero despiadado, un negociador astuto, un tipo muy inteligente y un gran oportunista. Durante 34 años estuvo gobernando con un gran desprecio de parte de los judíos. No quería compartir su reino con nadie, y mucho menos con un supuesto rey Mesías recién nacido. Ese era el Herodes de ese tiempo, el Herodes el Grande, que falleció en el año 4 después de Cristo. No es el mismo Herodes cuando Jesús vivió, que fue quien lo juzgó. Fue el hijo de ese Herodes, que se llamaba Antipas. Pero los Herodes de hoy, ¿quiénes son? ¿Habrán Herodes en este tiempo que quieren destruir, acabar con la vida de nuestros hijos, estén nacidos o no nacidos? ¿Habrá Herodes en este tiempo? Sí. Vamos a ver algunos de esos Herodes. El primero de ellos, cabina por favor, si podemos mostrar la pantalla, es el aborto. El primero de esos Herodes que quiere destruir la vida de nuestros hijos se llama aborto. Hace unos años hablar de aborto era un tema despreciable, triste, que ninguna familia quisiera pasar por eso. Hoy se presenta como un derecho, como una victoria, como una conquista social, como algo que es honroso para muchas mujeres en el mundo, y es sencillamente acabar con la vida de un ser humano antes de nacer. Y ese Herodes de este tiempo ha tomado una influencia enorme en todas las sociedades. Y aquí en nuestro país sabemos las discusiones que hay. Esta semana anterior pude ver una discusión que hubo en un órgano de evaluación a los jueces del Tribunal Constitucional, porque una persona estaba a favor del aborto y otra no estaba a favor del aborto. O sea que a nivel político, a nivel social, a nivel legislativo, siempre hay una constante presencia de este Herodes. Otro Herodes es la ideología de género. Próxima, por favor. Que trata de destruir la identidad, de presentar como algo bueno que un varón puede ser una hembra y que una hembra puede ser un varón. Y trata de vendérsele esto a nuestros niños con la historia, con el mercadeo del grupo arcoíris y de toda esta ideología. Y recuerdo que hace unos 2 años más o menos hubo una polémica muy grande porque un grupo de homosexuales en internet hizo un video, eran un coro, ellos estaban cantando una canción y la canción decía: vamos por tus hijos y no podrás hacer nada para impedirlo. Así lo tuvieron que quitar de YouTube, ustedes luego lo pueden investigar. Vamos por tus hijos y no podrás hacer nada para impedirlo. Es lo que quiere presentar el movimiento de ideología de género. Pero otro Herodes es el feminismo. Próxima, por favor. Que trata de desvirtuar la identidad de las mujeres, de las niñas, que sean como los varones, que tienen que hacer lo que hace un varón, trabajar tanto como un hombre, ganar tanto como un hombre, que no vivan su feminidad, que no disfruten su identidad como mujeres. Otro Herodes muy fuerte de este tiempo y la próxima es el satanismo a través del entretenimiento. Esa imagen por ahí muchos adultos aquí no lo van a entender, pero muchos adolescentes sí. Eso se llama, creo que Demon Slayer, asesino de demonios se llama ese anime. Y trata de un personaje, creo, no sé muy bien, pero como que tiene una hermana que es un demonio y él la ayuda, etc. Pero eso es lo que ven nuestros adolescentes muchas veces. Y le digo un secreto, los de Templo del Calvario también. Y se nos ha vendido como algo normal que
el espiritismo esté a través de las redes, de las series, de las películas, de la animación, inclusive las películas más taquilleras. ¿Cuáles son? Las que tienen que ver con cosas sobrenaturales. Porque el ser humano tiene un instinto, un deseo por lo sobrenatural, por el mundo espiritual, por conocer a Dios. Y Satanás vende eso, camufla eso. Amén. Pero hay otro Herodes también muy peligroso, la próxima, y es el deseo de ser aceptado por otros. Que si no le dan like a mi foto, a mi post, que cuántos views tengo, que cuántos seguidores tengo. Muchos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y muchas personas creen que son valiosas por los likes al botoncito que le da otro, o por los comentarios que tienen. Y una situación que se está dando ahora a nivel conductual en los adolescentes es ansiedad producto de esta situación. Y los maestros aquí tal vez lo están viendo, los que son maestros de niños o de adolescentes. Niveles muy fuertes de ansiedad en los niños, en los jóvenes menores, porque no tienen suficientes likes en el TikTok o en el Instagram o en donde sea. Entonces la identidad y el valor de los jóvenes, de los niños, muchas veces está definido por lo que dicen otros. Eso es lo que quiere decir el mundo. Ese es otro Herodes. Y todo eso, próxima imagen, lo está intentando el mundo hacer. Estos Herodes vienen en gran medida a través de la tecnología. La tecnología es muy buena, yo soy muy usuario de la tecnología, pero tenemos que tener cuidado. Y especialmente los padres, debes tener cuidado con lo que consumen tus hijos, con lo que ven en las redes sociales, las personas con quienes conversan, qué contenidos consumen. Porque esos Herodes están ahí permanentemente, 24/7. Le llegan a través de ads o anuncios en el YouTube. Le llegan a través de una publicidad en cualquier red social. No tienen que buscarlos. Ellos van a llegar solos. Fíjese qué diferente. Al Herodes de ese tiempo que quería perseguir físicamente a Jesús, ahora los Herodes persiguen emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente a tus hijos. Entonces despertemos, padres, en esto. Amén. Pero vamos a volver al versículo 13. Dice que después que partieron ellos, los magos de Oriente, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y vete a Egipto, huye a Egipto y permanece allá. Dios fue tratando con José paso a paso. Primero le mostró cómo ser un buen padre, pues le apareció antes de que recibiese a María como su esposa, ¿verdad? Luego el Señor le advierte que Herodes busca a su hijo para matarlo. Y vemos a Dios capacitando a José y a María para que fueran padres, un padre y madre aptos, capaces para criar al Hijo de Dios. Si no sabes cómo prepararte para ser un buen padre, para ser una buena madre, si aún no tienes hijos o tienes hijos pequeños, o si tus hijos son adolescentes y estás pasando por crisis, por situaciones difíciles, tienes en la palabra de Dios el mejor manual. Así como Dios trató con José, Dios va a tratar contigo. El Espíritu Santo te va a capacitar cómo superar, cómo enfrentar ese Herodes específico, esa situación con tu hijo adolescente. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice que Dios dará sabiduría abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿alguno necesita sabiduría para cómo resolver esa situación con tu hijo adolescente? Pídesela a Dios, pídele la estrategia. Los líderes, los pastores, los hermanos, siempre vamos a estar para ayudarte. Pero hay una parte que te toca a ti como padre, como madre. Esa estrategia específica el Señor te la va a mostrar, te va a revelar. Amén. Amén. José era un hombre sensible a la voz de Dios. Seguro que se mantenía orando, clamando constantemente por su familia y especialmente por su hijo, que sería el Salvador del mundo. Al orar se le hacía mucho más sencillo, mucho más fácil identificar cuáles eran esos Herodes.
Padres, madres, los que vamos a tener hijos, cuando oramos, el Espíritu Santo nos sensibiliza, nos hace entender. Una vez escuché una madre que daba un testimonio que decía que estaba orando en su habitación y de repente el Espíritu Santo le dice: entra rápido a la habitación de tu hijo, de tu hija. Y era una situación que necesitaba la atención inmediata. Padres, madres, no dejen que la ocupación, que el trabajo, hasta las actividades ministeriales le quiten el tiempo de orar por sus hijos. Si tú no oras como padre, como madre por tu hijo, por tu hija, nadie más lo puede hacer. La oración que tú haces no es la que hago yo como pastor, no es lo que hacemos los líderes. La intercesión de los padres es única, es poderosa, trasciende hasta la muerte inclusive. Esas intercesiones que hace un padre y una madre pueden pasar 30 años y están ahí en el trono de Dios, incluso si ese padre o esa madre falleció. Entonces no negocies tu tiempo de intercesión por tus hijos. Y fíjense lo que le dice el Señor. El ángel le dice a José: huye. Y esta palabra en el original griego significa buscar seguridad huyendo. No era huir porque tenía miedo, era huir para ponerse en un lugar seguro. Entonces, ¿cómo vamos a huir de los Herodes de este tiempo? Enseñándole a nuestros hijos lo que dice la Biblia sobre la identidad sexual, sobre el formar una familia, sobre la aceptación. No se trata de decirle a nuestros hijos sencillamente no uses las redes sociales, es enseñarle que aunque el mundo diga esto, la palabra de Dios dice otras cosas. Pero hay algo más, padres, y lo digo de corazón. En mi hogar me criaron con límites, con normas. Usted llega a la casa a esta hora, de esta hora usted no me pasa. Cuando iba a salir, todavía no aplaude, espérese, usted va a aplaudir completo ahora. Cuando iba a salir me preguntaban mis padres: ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Con quién tú vas a estar y a qué hora tú vas a terminar? Yo me acuerdo de adolescente, 15, 14 años. ¿Por qué tú me preguntas tanto? No me controlen tanto, yo le decía. Mis padres me decían: ahora tú no lo entiendes, ahora te molesta, te sientes incómodo, pero luego tú me vas a agradecer. Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina, leo en la Nueva Traducción Viviente, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Padres, la disciplina no se negocia, los límites no se negocian, la hora de llegar a la casa no se negocia, la hora de apagar el celular no se negocia. Ahora sí aplauda. Jóvenes, así que ya ustedes saben, ahora es difícil, ahora es doloroso, pero un día lo van a agradecer. Dios le dice a José que permanezca en Egipto hasta que yo te diga. José debía depender de la dirección del Espíritu Santo para cuidar a su familia. Fíjese qué interesante. No le dice permanece un año, permanece 2, permanece 3. No, hasta que yo te diga. ¿Qué está haciendo el Señor? Está obligando a José a mantenerse ¿en qué? En comunión con el Espíritu de Dios, en dependencia de la voz de Dios. Asimismo, los padres cristianos deben depender del Espíritu Santo para criar a sus hijos. Padres llenos del Espíritu Santo que escuchen la voz de Dios. Amén. Entonces, mientras que primero vimos estos Herodes y cómo José y María respondieron, vamos a ver un poco lo que pasó en los versículos 14 en adelante, cómo José fue guiado por el Espíritu Santo. Versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vamos a ubicarnos en algo. ¿Dónde estaba José cuando tuvo la revelación? Por Lucas capítulo 2 sabemos que Jesús fue presentado en el templo al 8º día. Es decir, cuando Jesús nace, que los sabios de Oriente, los magos de Oriente le visitan, ellos no se fueron inmediatamente a Egipto. A veces uno lee la historia y cree que se fue así. No,
Ellos se quedaron al menos 6 meses en su lugar, en su ciudad de Galilea. Y es luego de ese tiempo que el Señor le dice que se vaya a Egipto. Ahora, ¿qué significaba viajar de Galilea a Egipto en ese tiempo? Estamos hablando de que era un viaje que ellos lo harían a pie. Tal vez ayudados con algún animal de carga, un burro o algo para cargar sus bienes, que María pudiera descansar. Imagínense, una madre recién parida, un bebé recién nacido. Pero el viaje entre Galilea y Egipto tomaba alrededor de, o por lo menos 100 días caminando. Oiga, por lo menos 100 días caminando, tomando en cuenta que ellos caminarían no más de 20 kilómetros por día. Estamos hablando de 2.000 kilómetros de recorrido a pie. Pero era un camino peligroso. Habían bandidos, había delincuencia, como siempre ha existido en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué significaba para José salir de su ciudad, Galilea? José ya tenía un negocio de carpintería establecido. En el tiempo de Jesús, en los tiempos de Cristo, la profesión de carpintero era una profesión buena. No era millonario, pero estaba económicamente bien. Tenía constante trabajo, posiblemente ya tenía ayudantes y un nombre hecho. Para él significó dejar esa clientela, dejar esa posición económica, dejar ese estatus que ya tenía. Pero él no dudó ni un instante. No pensó, Señor, la inversión que tengo, el capital que tengo aquí invertido, los equipos que ya compré. Él obedeció en ese mismo momento. Y hay algo más. Se arriesgó a viajar de noche con una mujer recién parida y un bebé de 6 meses. Qué irresponsable, le diríamos hoy. Mira qué marido más irresponsable. Yéndose de noche. Una mujer y un bebé recién nacido. Pero cuando Dios habla hay que obedecerle y punto. Aunque parezca humanamente difícil, aunque no veamos que tiene lógica, hay que obedecer. ¿Quién puede decir amén? Pero obedecer a Dios respecto a nuestros hijos, en este caso trayéndolo a hoy, significa preguntar, Señor, ¿en qué colegio voy a poner a mis hijos? ¿Cuál es el lugar donde tú quieres que estudien? Señor, a mí me gustaría que ellos aprendan tal curso o que hagan tal curso práctico, técnico, lo que sea. Pero ¿tú estás de acuerdo con que estudien ballet en esa escuela? ¿Con que estudien música en ese lugar? ¿Estarán ahí los maestros que me le van a enseñar lo correcto? ¿O son personas que no te temen a ti? Padres, ¿están orando? ¿Estamos siendo sensibles a la dirección del Espíritu en los detalles de la vida de sus hijos? O a veces lo ponemos porque es la que tiene la mejor recomendación, esa escuela, ese colegio, ese curso, ese programa. ¿Y qué te está diciendo Dios? Puede ser que el Señor quiera librarte de que tu hijo esté en un lugar de peligro, que hayan personas que tengan intereses incorrectos para ti y para tu familia, que quieran hacer daño a tus hijos. Pero si tú no oras, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Este cambio para José y María fue difícil. Seguro pensaron, ¿cómo nos vamos a sostener? Sin embargo, ya Dios había preparado, suplido, provisto económicamente lo que necesitaban. Esos regalos que le dieron los magos de Oriente probablemente les sirvieron para sostenerse esos primeros meses y a los primeros años en que se establecían. Aunque ahora no veas un cambio en el comportamiento de tu hijo adolescente, padre, madre, sigue obedeciendo a Dios. Sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo. Porque Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces habrán etapas o hay etapas que son más difíciles que otras, pero el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a capacitar, pero hay que persistir. Amén. Pasamos al versículo 15. Y nos dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo.
En Oseas 11:1, aproximadamente 300 años antes de que Jesús naciera, se escribió esa profecía. José y María conocían esta profecía porque ellos eran conocedores de la ley, eran judíos. Pero la interpretación que se le daba y que en general se le da es respecto al pueblo de Israel, o sea, hablando cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero esa profecía tenía una segunda aplicación. Y es por eso que vemos que Mateo la da, que el Cristo, el Mesías, saldría de Egipto. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Como padres, ustedes, todos los que seremos padres también, tendremos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos a cumplir la asignación profética, el diseño divino para ellos, el plan de Dios para ellos. José y María no entendían que eso que había escrito Oseas, ellos lo estaban cumpliendo. Lo menos que ellos imaginaban es que esa profecía que se leía en Shabbat, el sábado, en las sinagogas, ahora ellos serían los protagonistas de eso. Ellos sencillamente estaban obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios le estaba diciendo. Pero a través de eso estaban preparando, cumpliendo el camino de Dios para traer al Salvador del mundo. Tú ahora no sabes qué va a ser tu hijo en el futuro. No tienes idea, tú y yo no lo podemos ver el futuro. Pero Dios tiene un destino profético para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tu descendencia. Como decíamos más temprano en la canción, a tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero te toca a ti, padre, a ti, madre, a ti, abuelo, a ti, abuela, invertirte en el destino profético de tu familia. Invertirte en el destino que Dios tiene para tus hijos. Incluso si aún no tienes hijos, si no han nacido, Dios también tiene un plan para ellos. La crisis que pasaron en su noviazgo José y María, esa situación de que él quiso dejarla secretamente, tener que huir de su país, exiliarse por varios años porque querían matar a su hijo y de camino a ellos, casi seguro. Formaron en José y María dependencia de Dios. ¿Usted había pensado en esto? Cómo esos padres que formarían al Salvador del mundo tenían que ser padres que dependieran del Señor. Fue por eso que pasaron crisis. Fue por eso que pasaron pruebas. Fue por eso que sintieron el rechazo y desprecio de los demás. Fue por eso que Dios permitió la persecución. Entonces, padres, puede ser que ahora por servir a Cristo estés pasando en el proceso de crianza de tu familia momentos duros, momentos difíciles con los hijos, hasta con los nietos. Pero para que hayan destinos grandes en el Señor, ministerios de impacto, éxito familiar en Cristo, debes pasar por el proceso. Es necesario que se confronte lo que está mal en la familia. Y así el Señor te guiará a preparar a tus hijos para que se cumpla ese destino profético. Amén. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Para que los magos de Oriente, los sabios, regresaran a su país, la única ruta posible era pasar por Jerusalén. Ellos tenían que pasar por ahí. Sí o sí, era el camino principal, aunque había rutas alternas, eran difíciles. Es por eso que Herodes se da cuenta que ellos no pasan, porque ¿y estos hombres dónde están? Ya pasan 2 meses, 3 meses, 6 meses y no vienen. Herodes haría todo lo necesario para destruir a los opositores de su reino, inclusive matar a esos niños. Herodes era tan cruel, fue tan cruel, que mató a su esposa favorita. Eso es histórico, eso está documentado. Hizo estrangularla. A 3 de sus hijos los mandó a matar. A un sumo sacerdote también lo mandó a matar. Era un hombre despiadado.
Y asimismo Satanás en este tiempo tiene ese mismo, por decirlo en un lenguaje popular, ese espíritu de Herodes, si dijéramos algo. Esa intención que tenía Herodes de destruir la familia, de destruir la niñez, de destruir la adolescencia. Si no lo puede hacer a través del aborto, lo intentará contra su identidad, con el concepto que tienen de feminidad o de masculinidad, trayéndole el espiritismo a través de lo que consumen, de lo que ven. Y vuelvo y te pregunto, padre, piensa ahora en tus hijos, en los tuyos, en tus nietos. ¿Cuáles son los Herodes específicos que están atacando a tus hijos? ¿Con cuáles ellos están luchando? Que tú tal vez no te has dado cuenta todavía. No lo has percibido, no has orado lo suficiente, no has revisado suficientemente sus dispositivos, no has conversado con ellos. ¿Cuáles son esos Herodes, padres y madres? El versículo 17 nos dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí se está citando a Jeremías capítulo 31 versículo 15, donde se presenta el sufrimiento, es un lenguaje poético, de Raquel, madre de José y Benjamín. Pero lo hace por el sufrimiento que tuvieron los israelitas cuando fueron deportados por los asirios. Fueron muertos muchos de sus hijos y muchos fueron llevados cautivos. La madre de Ramá era un lugar que estaba por la ruta en que pasarían los deportados. La madre de Ramá lloraron cuando los asirios mataron a sus hijos. Del mismo modo, las madres de Judá lloraron cuando Herodes mató a sus hijos varones. La cautividad de nuestros hijos ya no es esa que pasaron los israelitas. La cautividad de nuestros hijos y de los hijos que tendremos en el futuro y de los hijos de nuestros hijos se llama pornografía, espiritismo, depresión, falta de identidad. El plan del maligno es tenerlos esclavizados, destruidos a través de esos Herodes de este tiempo. Es por eso que los padres deben clamar y orar día y noche. Padres, madres, si mañana no quieres ver, no quieres clamar y llorar porque tu hijo esté atado en el pecado, en el cementerio o en la cárcel, hoy debes clamar y orar y llorar delante de la presencia de Dios. Para que puedas evitar ese clamor de sufrimiento, hoy debes ir a Cristo en clamor por tu familia, por tus nietos, por tus hijos, por tu descendencia. Para que te evites ese clamor del mañana, tienes que clamar de esta forma hoy. Amén. Versículos 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Herodes murió en el año 4 después de Cristo, como decíamos. Eso significa que la familia estuvo al menos 4 años en Egipto. Al menos 4 años. Puede ser un poco más, pero al menos 4. Egipto seguía siendo una nación politeísta que adoraba cientos o miles de dioses. En medio de esa sociedad pecaminosa se formó el que sería el Salvador del mundo. Y sabemos, todos los que tienen hijos y los que han estudiado esto, que los primeros 4 años de un niño son la etapa donde más conocimiento absorbe, donde más aprende, donde más desarrolla habilidades el ser humano en general. Imagínense entonces Jesús creciendo en esa sociedad politeísta. ¿Cuánto habría absorbido pecaminoso y del mundo? Pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque tenía un padre y una madre que seguían
a rajatabla lo que dice la ley en Éxodo, que cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres, cuando te acuestes, cuando te levantes otra vez, siempre meditando y lleno de la palabra de Dios. No significa, entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de cuán pecaminoso sea el mundo que nos rodee, este es el principio, que a pesar de que estés en un Egipto rodeado de satanismo y de adoración al maligno, igual tus hijos pueden crecer siendo hombres y mujeres de Dios. Porque si José y María pudieron, tú también puedes. Si ellos pudieron con tanta nocividad alrededor, tú también puedes, padre y madre. No es verdad que es imposible. Pero se necesitan padres comprometidos. Amén. En medio de la preocupación de José y María por su familia, Dios seguía en control. Les demostró y les avisó en el momento exacto cuando debían partir. Asimismo, nosotros debemos estar pendientes, como decíamos, de cada etapa de la vida de nuestros hijos. Pendientes de los cambios que deben hacer, acompañarlos en oración. Pero hay algo interesante que a mí me gusta, que observo aquí. Es que José estaba en una ciudad, o en Egipto en ese tiempo, había una comunidad judía muy grande y posiblemente se había establecido ya otra vez económicamente, o otra vez estaba ya José echando para adelante el negocio. No sabemos cuántos años duró en Galilea, pero al menos 4 años ya tenía en Egipto. Padres, pónganse de nuevo en los zapatos de José. Echo para adelante el negocio otra vez. Empieza una clientela de nuevo desde cero. Y vuelve el Señor y me dice, ahora vete. Otra vez el negocio se cayó. Otra vez la economía se va a complicar. Vemos un José ocupado, trabajando, pero que a pesar de sus ocupaciones, a pesar del mucho que hacer, no dejaba de escuchar la voz de Dios. José duró 4 años en Egipto trabajando, cuidando a su familia, produciendo. Pero el trabajo, escuche muy bien esto, el trabajo no fue una excusa para descuidar su vida espiritual. La empresa no fue una excusa para descuidar su vida devocional a nivel personal de él. Y estoy seguro que tampoco de su núcleo familiar. Padres, madres, que el trabajo, que los estudios, que la empresa, que el empleo no sea excusa, porque no lo es, no es justificación. No es verdad que no tenemos tiempo, sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que no nos administramos bien. Tenemos que organizarnos y decir, quito esto y dedico más tiempo a la oración mía personal. Dejo de salir tarde de la oficina, tarde de la empresa, tarde de visitar un cliente para estar con mi familia y orar más. Es eso lo que nos falta muchas veces. Entonces luego nos angustiamos porque vemos que en nuestro hogar hay problemas y que nuestros hijos están tomando un camino no bueno, incorrecto. Pero revísate, papá, revísate, mamá. ¿Qué estás dando tú como ejemplo? Yo siempre lo digo esto y lo recuerdo con tanto cariño. Yo aprendí a orar por ver a mi papá orando. Yo recuerdo con 5 años de edad, 6 años de edad, que mi papá siempre se levantaba, mi padre es pastor también, se levantaba a orar en la mañana. Yo lo veía a las 6:30 de la mañana, siempre si me levantaba temprano, ahí de rodilla orando. Y en mí se generó una pregunta en mi subconsciente a los 5 o 6 años. ¿Qué tiene orar que es tan bueno que mi papá se levanta tan temprano a orar? Yo me levantaba temprano a ver unos muñequitos que daban del Chavo del 8, recuerdo en ese tiempo. Y cuando me levantaba a las 7 de la mañana, para mí eso era temprano, lo veía él orando. Y yo me quedé con esa pregunta, crecí con esa pregunta. Después yo descubrí por qué es tan bueno orar. Pero tuve un padre que me lo enseñó. Y tú, padre, y tú, madre, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Amén. Y finalmente, vamos a ver de los versículos 22 al 23, un punto que le he puesto: tu presente no determina tu futuro. Tu presente no determina tu futuro. Versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá
pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El ángel le dice a José que vaya a la ciudad de Nazaret, lo guía. Y para ponernos en contexto, ahí tienen una imagen que nos va a ayudar. Nazaret era una villa montañosa, era un pueblo pequeño de entre 200 a 700 habitantes, no era muy grande. Tenía inclusive una guarnición del ejército romano porque estaba como en la zona de montaña para proteger. Había una mezcla racial de diferentes grupos, no solo judíos ahí. Y por todo eso los judíos despreciaban a Nazaret y por ende a los nazarenos, a los que vivían ahí. Lo tenían como poca cosa, nada importante. Eran una mezcla ahí de gente, inclusive sospechosos de ser traidores de la patria, porque ahí estaba el ejército romano. Es tan así que cuando Jesús empieza su ministerio en Juan capítulo 1, versículo 46, uno de sus discípulos dice lo siguiente: Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es decir, que cuando ellos escuchan que Jesús es de Nazaret, ellos que son judíos, israelitas, que entienden el contexto, dicen, no hombre, ¿de qué va a salir de ahí, de ese trapo de pueblo? De ahí lo que salen delincuentes, gente que no adoran a Dios, que son traidores. Había un estigma racial, un estigma cultural hacia ese pueblo. De ese lugar despreciable, de ese lugar poco valorado, al que no le daban importancia, de ahí vendría el Salvador del mundo. Y Mateo lo dice, lo pone a propósito, porque Mateo le está escribiendo a judíos. Él está diciendo, miren, de ese pueblo que ustedes consideraban insignificante, que no tiene tradición, de que nunca ha salido un profeta de ahí, inclusive, más adelante en Hechos se ve, de esa región de Galilea, nunca hubo profeta. De ahí nació el Salvador del mundo. Familias, padres, madres, hijos, el Señor no está mirando tu presente solamente, no está mirando tus errores del pasado, no está mirando la familia donde creciste, que tal vez no tuviste esos valores, no fuiste criado en una familia que ama al Señor y tal vez no tienes todos los elementos que otros sí pudimos tener. El Señor no está juzgándote por tu pasado, viendo los errores y las carencias. Él está viendo el futuro que tiene para ti. Cuando una familia le dice sí a Cristo, cuando un padre y una madre dice, Jesús, aquí estoy. Enséñame cómo ser un padre, cómo ser una madre que te honre. A pesar de tus ancestros, de la historia familiar, que si fue una familia de muchos divorcios, que si fue una familia donde hubo violación, donde hubo violencia, el Señor redime, el Señor restaura, el Señor transforma, el Señor te capacita y te prepara para ser un padre y una madre que honre a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, ya vamos a concluir esta parte. En conclusión, hermanos, debemos identificar y combatir a esos Herodes. Debemos ser padres y madres llenos del Espíritu Santo y debemos recordar que nuestro presente no determina nuestro futuro. Ahora vamos a hacer una oración.